Rajoy ha pedido esfuerzo para reforzar el euro y conseguir con ello aumentar el nivel de bienestar de la Unión Europea. El presidente de nuestro gobierno destacaba en su cita con Hollande y le explicó los puntos que conforman la postura española que, según él, otorga la máxima importancia y urgencia a garantizar la liquidez, financiación y sostenibilidad de la deuda. Según sus palabras, no se puede vivir con estos diferenciales con otros países. Así es muy complicado que las políticas de control del déficit surjan efecto. Rajoy se reunía esta tarde en la cumbre informal de los líderes de la Unión Europea en Bruselas, una cena esta noche, y ha considerado que el problema de la sostenibilidad es algo que debe solucionarse a cortísimo plazo. Pero desde luego, a fecha de hoy, el Gobierno no tiene ni interés ni ninguna intención de acudir a ningún fondo de la Unión Europea o de cualquier otro organismo. Lo único que tenemos interés es de dar un mensaje claro, nítido y entendible sobre un sistema financiero que no se puede poner en tela de juicio porque no lo está. Como ya les hemos contado, esta tarde-noche Bruselas será la sede donde los 27 líderes europeos analicen las políticas de crecimiento para solventar los problemas de liquidez. Uno de los centros del debate es España y sus dudas de financiación. ¿Cómo recuperar la senda de crecimiento en Europa? ¿Eurobonos o austeridad? Este será el eje fundamental sobre el que debatirán los líderes europeos en Bruselas, un encuentro informal preparatorio de la cumbre de junio, que tiene como protagonista al nuevo presidente francés, Hollande. El dirigente socialista se estrenará en esta convocatoria extraordinaria, centrada en la necesidad de reactivar la economía, una propuesta que defendió Hollande durante la campaña electoral que le llevó a la presidencia de Francia. La reunión marcará, por tanto, cómo será la política europea tras la derrota de Sarkozy y podría escenificar el primer gran desencuentro en el eje París-Berlín tras años de entendimiento. Hollande llegará a Bruselas defendiendo la emisión conjunta de deuda para impulsar el crecimiento, mientras que Berlín, abanderada de los países que apuestan por la austeridad, entre ellos España, se ha opuesto hasta ahora frontalmente a estos eurobonos. Rajoy acude a la cita con la prioridad de solucionar los problemas de liquidez y garantizar la estabilidad financiera de la zona euro. Y la prima de riesgo ofrecida a los inversores por los bonos españoles a 10 años respecto a los alemanes se situaba tras la apertura de los mercados europeos en 465 puntos básicos, con un interés de más del 6%, ante la posibilidad de nuevas medidas de estímulo para nuestro país. Sin embargo, el escepticismo se instalaba en los mercados y la prima subía ligeramente, aunque sin llegar a los 470 puntos. No hay que olvidar que los tres países europeos rescatados hasta la fecha, Grecia, Irlanda y Portugal, fueron intervenidos y ayudados tras encontrarse sus primas de riesgo por encima de los 500 puntos. El resto de mercados europeos optaban también por las pérdidas, en París, también en Milán. El ánimo de los inversores pesaba también las malas sesiones vividas el martes en Wall Street por las renovadas dudas sobre la salida de Grecia del euro, y este miércoles en las bolsas asiáticas, después de que la agencia de medición de riesgos Fitch rebajara la calificación de Japón. Y la Asamblea General de la Caixa, el máximo órgano de gobierno de la entidad, ha aprobado la fusión por absorción de Banca Cívica, una operación que dará lugar al primer grupo financiero de España con unos activos de 342.000 millones de euros y cerca de 14 millones de clientes. Este acuerdo garantiza la retribución actual fija anual de Banca Cívica, la entidad fruto de la fusión de cajas, entre ellas la andaluza Cajasol. El objetivo es garantizar la calidad de servicios a los clientes de ambas entidades y adecuar así las funciones laborales a las futuras necesidades del banco. Y hablando de bancos, la Audiencia Nacional ha archivado la causa abierta contra el presidente del Santander, Emilio Botín, y varios de sus familiares por un presunto fraude fiscal. Consideran que las regularizaciones fiscales son válidas y anteriores a la inspección. Archivada la causa abierta contra el presidente del Banco de Santander, Emilio Botín, y varios de sus familiares por un presunto delito de fraude fiscal. Así lo ha dictaminado un auto de la Audiencia Nacional. El juez exime de toda responsabilidad a la familia del financiero al considerar que la regulación fiscal que hicieron fue correcta. En concreto, se les acusó de no haber presentado las autoliquidaciones del IRPF y del impuesto sobre el patrimonio entre 2005 y 2009. Los hechos denunciados se remontan a mayo de 2010, cuando las autoridades fiscales francesas informaron a la Agencia Tributaria Española sobre los fondos de Emilio Botín y sus 5 hijos en cuentas de Suiza.
ante la incapacidad de verificar en su momento que las regularizaciones eran correctas y para evitar que los delitos prescribieran, la Fiscalía Anticorrupción decidió presentar denuncias contra los Botín. Ahora la causa ha quedado archivada. Y el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado ha sido aprobado hoy en el Congreso de los Diputados con los votos del Partido Popular y el único apoyo de UPN tras 3 días de prolongadas sesiones en la que la oposición no ha logrado introducir ninguna de sus 3.100 enmiendas. El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, explicaba a la salida del Pleno que era importante que las cuentas públicas no sufrieran modificaciones, habida cuenta que en su gran mayoría no iban orientadas hacia el rigor que necesitan estos presupuestos. El ministro responsable del proyecto añade que en estos momentos de crisis la aprobación por el Congreso de estos presupuestos es una aportación que hace España al euro. Era importante que estos presupuestos, que están comprometidos con la austeridad, con el rigor, con el equilibrio de las cuentas públicas, no sufrieran modificaciones, habida cuenta que las modificaciones eran en su gran mayoría propuestas que no van orientadas hacia el rigor que necesitan estos presupuestos. En un momento como el que estamos, para superar esta crisis, para contribuir a dar certidumbre al euro, que es el gran asunto de hoy, la aprobación, como se ha hecho de estos presupuestos por el Congreso de los Diputados, es una aportación que hace España a esa estabilidad del euro. Muchas gracias. Y este viernes el presidente del Gobierno recibirá en la Moncloa al principal líder de la oposición. Ayer, mediante una conversación telefónica, el jefe del Ejecutivo le trasladó el mensaje que llevará esta tarde a la cumbre europea. Alfredo Pérez Rubalcaba insiste al presidente que sea flexible en el calendario de ajustes. Finalmente, estas imágenes volverán a repetirse este próximo viernes. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha citado en el Palacio de la Moncloa al líder del principal partido de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba. Hoy ambos ya han mantenido una conversación de unos 20 minutos en la que el jefe del Ejecutivo ha estimado urgente garantizar la estabilidad financiera de la zona euro y solucionar los problemas de liquidez. Además de a Rubalcaba, Rajoy también recibirá este viernes al portavoz parlamentario de CiU, Josep Antoni Duran Lleida. Y en Andalucía el Partido Popular ha pedido que se modifique la orden del día del Pleno que comienza mañana en el Parlamento Regional. Los populares pretenden que se pueda debatir sobre el tijeretazo aprobado por la Junta y presentado la pasada semana en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. El portavoz del PP andaluz en el Parlamento, Carlos Rojas, espera que el bipartito secunde esta petición. El Partido Popular quiere que esta misma semana el Pleno del Parlamento debata sobre el recorte aprobado por la Junta. En palabras de su portavoz, Carlos Rojas, consideran que se trata de una cuestión prioritaria que el bipartito explique este recorte sin precedentes. Veremos qué es lo que ocurre, pero desde luego desde el Partido Popular estamos convencidos de que los ciudadanos no entenderían que no se debatiera de este asunto hoy en el Parlamento, puesto que el reglamento, como les he dicho, nos permite que así se pueda hacer sin ningún problema. Su grupo también pedirá a PSOE e Izquierda Unida que apoyen los presupuestos generales que se debaten ahora en el Congreso de los Diputados porque, asegura, benefician a Andalucía. Rojas ha explicado que nuestra región es la que más inversiones recibe por parte del Gobierno central. En materia de financiación local, el presupuesto ha aumentado un 7,6%, un 56,2% en gasto social y más de un 16% en políticas de lucha contra violencia de género. Insiste en que estas cuentas no dejan de lado a Andalucía, sino todo lo contrario. El Partido Socialista hoy no tiene argumentos para en apenas 5 meses criticar al Gobierno central cuando ellos dejaron de lado a Andalucía, orillaron a Andalucía durante los 8 años de Zapatero y de Rubalcaba, con el aplauso y el beneplácito del señor Griñán y el señor Chávez, ¿no? Rojas también se ha referido a la propuesta de José Antonio Griñán de que el objetivo de déficit se mida por la población y no por el PIB, una idea que califica de artificial y que no tiene ningún sustento en España ni en Europa. Y de forma imprevista, una semana después de que la Junta presentase el plan económico que fue aprobado in extremis, José Antonio Griñán ha lanzado 2 mensajes. Primero, el compromiso de la Administración andaluza para cumplir el objetivo del déficit y 2, ha anunciado que para 2013 emprenderá una ofensiva política y jurídica para que el Gobierno modifique el reparto de esfuerzos para alcanzar ese objetivo.
El gobierno andaluz ha encargado al vicepresidente Diego Valderas que abra un espacio de diálogo con las fuerzas políticas de la comunidad para alcanzar una posición común que permita corregir este agravio comparativo. El presidente de la Junta, José Antonio Griñán, ha señalado que Andalucía cumplirá con los compromisos del déficit por imperativo legal. Anuncia una batalla política contra el gobierno por medir el déficit por el PIB y no en función de la población. Un criterio que apunta al socialista fija la Unión Europea y que estaba en vigor con Zapatero. Nosotros vamos a cumplir el compromiso de déficit que tenemos, a unas sabiendas que el reparto es injusto. Pero sí que vamos a plantear iniciativas políticas y jurídicas para que en los presupuestos de 2013 el techo de déficit se marque por población y no por PIB. Venimos reclamándolo, como ustedes saben, lo he dicho en el Parlamento muchas veces, desde hace tiempo. Advierte de que para solucionar esta crisis no basta con reducir el déficit, porque en España, dice, el problema es el paro y hay que afrontarlo. Insisto, además, que el principal problema es el paro. Miren, en un país donde no existe financiación de la economía, porque el sector financiero tiene deudas y no puede financiar la economía, y encima se reduce el gasto público y no hay otra política, va a reducirse el PIB y, por lo tanto, va a aumentar el déficit. Los recortes en Andalucía son una consecuencia del mal reparto. Asegura que de cumplirse su propuesta, la Junta no habría tenido que hacer recortes. Junto a las medidas anunciadas, la Administración prepara varios recursos al Tribunal Constitucional contra el decreto del Gobierno que regula el copago farmacéutico y la ampliación del horario lectivo de los docentes. Y hace unos días el PP pedía claridad en el tema de los expedientes de regulación de empleo al estar implicadas, según denunciaban, más consejerías de la Junta. Hoy hemos sabido que la jueza Laya confirma fianzas para 16 imputados por 4,7 millones de euros. Fuentes del caso informan de que la juez que instruye este caso confirma su decisión respecto a las primeras fianzas impuestas, en las que contó con el apoyo de la Fiscalía Anticorrupción por entender que todos los acusados cobraron dinero público con pleno conocimiento de su ilicitud. Y esta mañana ha comenzado el primer juicio por la financiación del ERE de Mercasevilla. Los prejubilados de la sociedad reclaman los compromisos de pago de este procedimiento, cuyo coste se eleva a los 9 millones de euros. Las rentas de los extrabajadores han quedado en el aire al desligarse la Consejería de Empleo de la financiación de los fondos de reptiles. Más de 30 empleados firmaron el ERE en 2007 para acceder a la prejubilación. Ahora sus rentas han quedado desprotegidas al desligarse la Consejería de Empleo de la financiación de este procedimiento, actualmente investigado por la juez Mercedes Alaya. Hay que recordar que en este ERE fue prejubilado el exmiembro de la Ejecutiva Socialista de Baeza, Antonio Garrido Santoyo, quien jamás ha formado parte de la plantilla y que fue detenido en el marco de la investigación de los expedientes de regulación de empleo. Y un día después de la huelga contra los recortes educativos toca hacer análisis. Según el Gobierno, el seguimiento ha sido del 22,7%, mientras que los sindicatos lo califican de un rotundo éxito con un 80% de seguimiento. El primer paro, en el que han participado todos los niveles educativos, se saldó sin incidencias graves. Los manifestantes, con sus camisetas verdes, recorrieron las calles de las capitales españolas y amenazaban con más protestas después del verano. El ministro de Educación, José Ignacio Ben, se compromete a mantener una actitud de diálogo con toda la comunidad educativa sobre la reforma en la enseñanza pública. No, nosotros vamos a continuar con la política, como le decía a su compañera hace un momento, de seguir explicando por qué se han tomado estas decisiones, de seguir realmente poniéndolas en su lugar, es decir, poniéndolas en su contexto, que no es el que los convocantes de la huelga han manifestado, y, por supuesto, de mantener una actitud abierta y de diálogo franco con toda la comunidad educativa respecto a la reforma educativa que está en curso.
Y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha defendido que Andalucía debe acomodar su oferta pública de empleo para el profesorado de secundaria a la realidad financiera de la comunidad andaluza. Montoro ha señalado que el Gobierno negoció hasta el último momento con la Junta la convocatoria de oposiciones que realizó la Administración y que la central acabó impugnando. En la sesión de control al Gobierno en el Senado, el ministro acusó a los socialistas de haber llevado a nuestro país durante su anterior etapa una situación de déficit que ha puesto en peligro y en riesgo la propia imagen de España. Cuando yo sepa más o menos cómo viene el día, le doy un teléfono. Y otra de las protestas que tendrá lugar esta noche son las convocadas por los sindicatos contra la reforma laboral. A partir de las 10, las organizaciones harán vigilias nocturnas en las diferentes provincias españolas para denunciar una norma que aseguran van en contra de los derechos de los trabajadores. Bajo el lema Noche y Día contra la Reforma, los sindicatos llaman a los trabajadores y a la sociedad a participar en las concentraciones que se desarrollarán hasta mañana jueves. El secretario general de Comisiones Obreras en Andalucía, Francisco Carbonero, señala que son otra muestra de rechazo más a las políticas de recortes del Ejecutivo Central. Y más protestas, pero que llegan de otro sector, los mineros. La minería del carbón comienza hoy la primera de las 4 jornadas de huelga que los sindicatos han convocado este mes de mayo por los recortes que sufre el sector en los presupuestos generales del Estado. Además de las 4 jornadas de huelga, Comisiones Obreras y UGT han convocado para mañana concentraciones de protestas en las comunidades autónomas con actividad minera como son Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón, Andalucía y Asturias. Huelga en la minería. Los mineros han parado hoy en protesta por la reducción de las ayudas al carbón. Lo han hecho en Asturias, Castilla y León, Aragón, Castilla-La Mancha y Andalucía, las comunidades con actividad minera. Hoy estamos aquí después de 3 meses de negociación con el Ministerio de Industria, sabiendo que la minería necesitaba una nueva remodelación, necesitaba una convocatoria, necesitaba que el Gobierno de España dijera a las centrales térmicas que tenían que consumir carbón, entre otras cualidades, y lo que nos ha dicho, cierren ustedes las minas, el 63% de reducción y el cierre definitivo de la mina y la desaparición de los mineros. Los mineros han cortado carreteras en varios puntos, en Palencia, en la autovía Burgos-León, también han cortado la A6 y la Nacional 6 en León. En Asturias han montado barricadas en 4 carreteras, sobre el asfalto los neumáticos ardiendo. Han cortado la circulación en Lena, Montico y Muros del Nalón. Según los sindicatos, la reducción de las ayudas al sector puede costar 30.000 puestos de trabajo. Esta es la primera de las 4 jornadas de huelga. Los paros son hoy y mañana y el 30 y 31 de mayo. Para el fin de la protesta, los mineros preparan una manifestación en Madrid.